En este tiempo el Espíritu Santo me ha llevado y va guiándonos y me va guiando en hablar de este Dios asombroso. Dios es un Dios que asombra, ¿sí? Y vez tras vez en la Biblia encontramos esta revelación de este Dios, y cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Dios trino y uno. Dios trino y uno que se manifiesta en tres personas. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es un Dios y a veces las circunstancias de la vida, experiencias que podemos llegar a tener, ¿sí? O desilusiones o fracasos, nos quieren hacer perder de vista que somos hijos de un Dios asombroso, de un Dios extraordinario, de un Dios admirable, ¿sí? De un Dios que allí se da a conocer a través de que es todopoderoso, de que todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo hace, y yo soy hijo de ese Dios. Gloria a Dios. Y todo aquel que en Cristo Jesús, ¿sí?, ha dado el paso de fe de dar su vida a Él, pues le ha sido dado derecho y autoridad de ser llamado hijo de Dios, o hija de Dios. Así que alégrese en el Señor, usted es hijo e hija de un Dios asombroso. El Salmo 66, los versículos 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Salmo 66, versículos 1 al 7, se nos dice y se nos llama a aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Canten la gloria de su nombre, pongan gloria en su alabanza. Decid a Dios, digan a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra adorará y cantará a ti, cantará tu nombre, Selah. Esa palabra que es un poco extraña allí es como una pausa musical. Usted lo habrá leído alguna vez, ¿no? En su Biblia, la palabra Selah. Es una pausa musical, ¿sí?, cuando se cantaban estos himnos, estos salmos, en alabanza y adoración a Dios. Venid y ved, dice, vengan y vean las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, y allí en él, ¿qué pasó? Nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan, vigilan, miran sobre las naciones. Los rebeldes, no serán enaltecidos. Hasta allí por ahora la palabra de Dios, ¿no? Este salmo, mis hermanos, que hemos leído, es un canto de alabanza. Es un canto que reconoce la soberanía de Dios, lo asombroso que es Dios, el Dios soberano. Este es un salmo, este es un canto que reconoce los actos poderosos de Dios al liberar a su pueblo. Por eso menciona allí el Mar Rojo. Y también este salmo habla no solo de la soberanía, de los actos poderosos, sino también que Él vigila, Él mira sobre las naciones. Y no está aquí en vano mencionado el hecho de que Él es el que volvió el mar en seco, como dice el versículo 6, y por el río pasaron a pie. Ustedes conocen la historia bíblica, cierto, 100%, de que el pueblo de Dios, habiendo salido
de Egipto, donde estuvieron 400 años esclavos, ahora llega un punto donde Dios primero doblega al faraón y doblega a los dioses de Egipto con las diversas plagas que envía Dios, y que cada una de estas plagas era para avergonzar uno de los dioses en los cuales ellos confiaban, ¿sí? Donde Dios doblega al faraón, a la máxima autoridad, y doblega a los dioses en los cuales ponían su confianza y a los cuales adoraban, y luego al salir y al ir hacia la tierra que Dios les había concedido y les había dicho que sería su lugar, llegan a un punto que es para cruzar el Mar Rojo. Y cuando se dan cuenta, detrás de ellos están las tropas de Faraón, lo mejor del ejército del mundo de ese tiempo. Es como que si allí usted está frente al mar y mira para atrás y está todo el poderío del ejército estadounidense detrás suyo, esperando hacerles volver a la esclavitud. Y interesante porque hace un tiempito atrás leí y vi que ahora la arqueología también está dando razón al texto bíblico, pues en ese zambullirse y sumergirse allí en la zona del Mar Rojo, encontraron restos de carruajes y ruedas de carruajes de la época egipcia, de aquel tiempo. No es que la arqueología tiene que dar razón a la Biblia es palabra de Dios y lo que dice es así. Proviene de Dios y es así, pero también hasta eso Dios permite para aquellos que no creen encontrar evidencias arqueológicas que hablan de lo que la Biblia habla de lo que ocurrió y de lo que aconteció. El pueblo hebreo, el pueblo judío y los escritores hebreos y judíos, a ellos no les importaba mucho el hecho de filosofar, ellos eran de mente práctica y de aceptar los hechos como provenían de Dios. ¿Sí? Los griegos eran más de filosofar y buscarle la vuelta, y como cuando Pablo les predicó, querían escuchar siempre algo nuevo. El hebreo tenía una mente práctica. ¿Sí? Así dijo Dios y así ocurrió. No es si la arqueología, si esto que aquello, sino que es lo que Dios dice. Allí ellos se encuentran en esa disyuntiva, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué en ese acto de confrontación allí, por qué Dios no destruyó a Faraón y a su ejército con ángeles? ¿O volvió a mandarles plagas? ¿O volvió a mandarles granizos para que los matasen? ¿Sí? Para que concluyan. Preguntaba por qué, ¿no? Y entiendo que eso no ocurrió, primero porque Dios no se repite en lo que hace. ¿Amén? Dios siempre está operando en la novedad. ¿Por qué también en la novedad? Por el hecho de que Él quería seguir revelándose ahora a su nación, a su pueblo, y lo quería hacer ahora de esta manera. Él quería seguir revelándose. El Antiguo Testamento es la historia de la revelación progresiva de Dios. Dios se va dando a conocer progresivamente y Él se estaba dando a conocer ahora, y ahora Él quería que lo conozcan de esta manera asombrosa, de esta manera, porque cuando Moisés le dice, ¿y ahora qué hacemos? Dios le dice, ¿qué haces? Extendé tu bastón, hablarle a las aguas y van a pasar y van a cruzar, y así ocurrió. Es decir, Dios de manera asombrosa
Quería darse a conocer más profundamente, que lo conozcan más profundamente, en confianza y en dependencia de Él, para el camino que luego también tendrían que seguir transitando. Hermanos, cuando hablamos de un Dios asombroso, ¿sí?, un Dios que se reveló plenamente en Cristo Jesús, pero Él es alguien que quiere seguir enseñándote, quiere seguir enseñándome a mí a depender de Él en confianza y en dependencia. Puede ser que en alguna oportunidad en tu vida obró de esta manera o de aquella manera, pero ahora Dios, su anhelo es que en Cristo Jesús el Padre sea conocido en mayor profundidad, estableciendo en tu vida y en la mía esa fe, esa confianza y esa dependencia de Él que ningún mar puede mover. ¿Amén? ¿Usted lo entiende? Que nadie puede mover. Y Moisés, que andaba en esta dependencia, en esta tensión a veces que se da cuando uno está frente al conflicto, ve el conflicto, pero y también piensa, el Espíritu Santo le da palabra, el Espíritu Santo revela una promesa y uno está en un conflicto, es una tensión, y es allí donde uno decide, donde nosotros decidimos qué hacer en esa situación, frente a esa tensión que allí se generó. Y por supuesto que necesitamos, y guiados por el Espíritu Santo, siempre tomar la palabra que abre el mar. La palabra que abre el mar, y luego usted pueda caminar, pasar, y Dios es glorificado y causa asombro en los que participan, en lo que experimentan en este tiempo. Así que usted y yo, mi hermano, mi hermana, seguimos creciendo en esa confianza, en esa fe depositada en Él y en la dependencia. El hombre y la mujer siempre luchan, y nosotros también luchamos con la semilla que fue sembrada, que es nuestro hombre viejo, de la independencia. A mí no me van a decir lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer, yo esto, yo aquello, el yo es entronado. Bueno, quiero decirle que con Dios eso no funciona, eso no sirve. Dios siempre nos llama a crecer en dependencia de Él, depender de Él. Y aún con todas las experiencias que has tenido, con todos los años de trayectoria cristiana, por así decirlo, con todas aquellas maravillosas experiencias que has tenido, siempre necesito seguir afirmando que yo dependo de Dios. Gloria sea su nombre. Hermano, usted no depende del sueldo que recibe. Usted no depende de los bienes que puede llegar a tener, aunque sean buenos y muchos. Usted no depende de esas situaciones. Usted nunca se olvide que la victoria está en depender de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios y de lo asombroso que es nuestro Dios. ¿Lo puede entender? Y entonces hay plenitud en nuestras vidas porque dependemos de eso. No dependas de tu juventud, de la fuerza de tu juventud. No dependas tampoco de tu salud. Depende de Dios que te da la vida. Depende de Dios que es el que te sustenta. Está bien, acordate de tu Creador en los días de tu juventud, como dice la palabra, ¿no? Pero estos son tiempos, mis hermanos, donde la confianza y la dependencia hacia Dios o en Dios va a ser probada. Pero también, hermanos, el Dios que asombra es el Dios que pide exclusividad a su pueblo.
Elías, el profeta, tiene allí con el pueblo de Dios, de la época, del tiempo él tiene allí un cruce, un va y viene de palabras y después también de eventos que ocurrieron. Y allí en el libro de Reyes encontramos que él le dice a la nación de Israel, una nación que se había desviado, una nación que quería servir a Dios, pero también que se había desviado, su corazón se había desviado hacia otros y la adoración hacia otros dioses, entre comillas. Entonces llega un punto en que Elías, enviado por Dios, le dice a la nación, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Otras versiones dicen, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos opiniones? Otra versión dice, ¿hasta cuándo van a estar en ese doble juego? Otra versión dice, ¿hasta cuándo van a estar en esa indecisión? Pero todos apuntan a lo mismo. Ellos decían adorar a Dios, pero también querían quedar bien con los dioses que adoraban los pueblos a su alrededor y que habían sido introducidos y que habían traído apostasía a la nación a la cual Dios había llamado para que sea luz a las naciones. Y hermanos, lamentablemente hoy encontramos también en el pueblo de Dios que hay quienes están claudicando allí entre dos pensamientos, entre dos opiniones. Están en un doble juego. Sí, Dios está bien, pero quiero también de lo otro. Y están en esa indecisión. Y Elías le decía, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, el Dios, si es el Dios para ustedes, bueno, vayan detrás de él. Y el pueblo no respondió palabras, dice ahí el pasaje bíblico, ¿no? Mis hermanos, esta indecisión, estas dos opiniones, este doble juego, trae, pues, primero desagrado a los ojos de Dios. Trae mudez. Aquel que no está claramente decidido, definido en su adoración, pero no solo de cantar, sino en la adoración de estar rendidos al único Dios verdadero, al Dios que asombra. Todo aquel que quiere estar en ese doble juego, pues no tiene futuro. No tiene futuro en la vida espiritual. Porque así como Israel fue neutralizada, contaminada y apartada de Dios, y donde Dios tiene que intervenir a través del profeta, así también todo aquel, nosotros si estamos en esa indecisión, en ese doble juego, pues también vamos a ser contaminados espiritualmente. Y hermanos, aquí se trata de la salvación de tu alma y de la mía. No es voy a perder un empleo, voy a perder mi trabajo, voy a perder algunos bienes. No. Acá se trata de cosas mucho más serias e importantes. Acá se trata de tu alma. Por eso
el Señor Jesús dijo, ¿de qué le vale al mundo ganar todo? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Y este tiempo el mundo quiere infiltrarse, el sistema de este mundo que se opone a Dios quiere infiltrarse en tu vida, quiere infiltrarse en tu familia. Y te quiere hacer adoptar las costumbres de aquellos que no honran a Dios. Y el Señor dijo, ¿de qué le vale al hombre querer ganar todo el mundo y perder su alma? Y hay una doble situación. En primer lugar, nadie va a poder ganar todo el mundo. Ni uno de los personajes más ricos e importantes, influyentes que usted conoce hoy o pudiera dar a conocer, es alguien que domina el mundo. O sea que el Señor te dice encima que no vas a ganar todo el mundo, vas a perder tu alma. Es por eso que de ninguna manera es bueno claudicar entre dos pensamientos en relación a Dios, en relación a nuestra relación con Él, nuestro servicio a Él, nuestro servicio a nuestros hermanos. El pueblo no respondió palabra, no hay nada para dar. Yo no tengo nada para dar, no tengo nada para hablar si estoy en ese claudicar, en esa indecisión. Por eso en esta noche el Espíritu Santo llama a la iglesia y nos llama a cada uno de nosotros a tener y estar decididos. ¿Por qué? Porque hay una tarea, hay una influencia, hay una presencia que la iglesia tiene que establecer. Y el Espíritu Santo advierte que esto trae mudez espiritual, trae parálisis espiritual, estas indecisiones. Así que más allá de lo que puedas estar pasando, viviendo, que tu corazón no esté dividido, sino que esté rendido a aquel que te llamó. Porque hay alguien que te llamó a seguirle, se llama Jesús. Sos discípulos, somos discípulos de Él, somos el cuerpo de Él, la iglesia. Así que, y en estas decisiones, hermanos, aparecen los Goliaths de nuestra vida, ¿no? En estas decisiones y en estas convicciones va a haber estos Goliaths que se aparecen como vinieron contra David, pero allí esa enseñanza nos habla de cómo fue su dependencia de Dios, cómo fue su asistencia. Y allí en estas convicciones aparecen las Jezabeles o los Acab, unos reyes perversos de la época, ¿no? Acab era el esposo de Jezabel, la reina consorte, que usted puede leerlo allí en el libro de los Reyes. Jezabel era hija de un rey sidonio y ella introdujo a Israel todo este sistema idolátrico que no adoraba al Dios verdadero. Jezabel fue la que le aconsejó a su esposa matar, o ella misma tomó la iniciativa de matar al dueño de una propiedad que el rey quería, la famosa viña de Nabot. Y que el rey quiso comprarla y Nabot le dijo, de ninguna manera yo te puedo vender lo que es herencia. Y él se basaba en lo que dice el libro ahí de Deuteronomio, ¿no? Cuando Dios dijo y le decía al pueblo, la herencia que recibí de tus padres no debe ser vendida. Si usted lo busca, lo va a encontrar allí. El rey que tenía abundancia, porque cuando él estaba viendo la viña de Nabot, él estaba en su residencia de verano.
pero él quería eso. Y Jezabel es la que le aconseja y le dice y toma la iniciativa y hace allí algunas cuestiones allí. Nabot es muerto, el dueño de la viña, y es traspasada y Acab la toma, ¿no? Y dice la palabra de Dios que cuando Nabot le dice no a Acab, no te la voy a vender, dice que Acab, como un niño caprichoso, fue y se acostó en su cama y con la cara contra la pared y empezó medio ahí a lloriquear, ¿no? Y ahí entró en acción Jezabel, pero al mismo momento que él se metió en la cama, Dios levantó a Elías, porque después que hicieron este hecho, Elías dice, en el mismo lugar que los perros lamieron la sangre va a ser lamida la sangre de Jezabel. Dios es un Dios que no se olvida. Dios no es un Dios ciego. Pero allí Jezabel es la que mata a los profetas, como ella misma, ¿sí?, lo decía. Jezabel es la que es el espíritu que quiere apagar la palabra profética más segura hoy, la palabra de Dios. Así que el Señor, en todo esto, si no hay esa determinación en tu vida, pues entonces van a aparecer estos personajes, ¿sí? No digo que van a volver a la vida después de estar muertos, pero ellos representan ideas, maneras de pensamientos, ideologías, propuestas de Satanás. Yo quiero decirte, mi hermano o mi hermana, que con Goliat no hay que sentarlo a la mesa para dialogar con él. A Jezabel no hay que buscar acuerdos con ella, sino que este Dios asombroso es todo lo que necesitas. Y si Él te llamó, si Él te indicó, si Él te mostró, Él es suficiente y más que suficiente para llevarte a donde tenés que ir y hacer lo que tenés que hacer según su plan y su propósito. Al final el pueblo empezó a gritar, Jehová es Dios, cuando vino fuego del cielo, ¿no? Empezó a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Allí hubo como un despertar que no duró mucho, pero el Dios asombroso se manifestó allí, ¿no? Cuando el Señor le preguntan cuál era el mayor mandamiento, ustedes saben la respuesta del Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, hacia tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El Señor también dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el nivel, hermanos, de definición cristiana y de vida cristiana que se nos llama a vivir. A cada uno de nosotros, al ser seguidores del Señor, al vivir en relación a este Dios maravilloso, asombroso, ¿no? El Señor establece un nivel allí, que es negarse a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirle. La cruz es símbolo de muerte, es morir a mí mismo, morir al yo, para que el Señor tenga preeminencia en todo. Y yo quiero cerrar en esta noche como también los cristianos del primer siglo experimentaban la presencia, el obrar de este Dios asombroso. Estas personas que habían allí reconocido a Jesucristo como el Señor, el Salvador, el Mesías, el enviado por parte de Dios. Usted lo encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2. Y allí en este pasaje de la palabra de Dios, estos hermanos nuestros del primer tiempo,
del primer siglo, cuando recién el cristianismo estaba empezando a expandirse, con los apóstoles, con los discípulos del Señor. Y se nos dice en el versículo 42 del capítulo 2 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Note, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, la práctica, aquí está resumido maravillosamente la práctica de la vida cristiana. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivirla? Pues aquí está clarito, manifestado, y donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Allí decía que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la verdad que provenía del Señor y que se lo había dado a los apóstoles. Y ahora los apóstoles estaban transmitiendo esta verdad a todos aquellos que creían, y esta verdad es el fundamento de la iglesia. La iglesia está asentada, edificado sobre las doctrinas de Cristo, el fundamento de los apóstoles. Y no hay otra. No hay otra. Así que ellos estaban perseverando, eran constantes en eso. Hermanos, no esperemos nada si nosotros no somos constantes en algo. Y sobre todo, si nosotros no somos constantes en la vida cristiana, en la vida de fe, en las oraciones. Cada uno de nosotros sabe cómo está, ¿no? Pero la constancia es de gran valor delante del Señor. Ser constantes. Perseverancia significa eso, constancia. Estar enfocados. Dedicarnos a eso. Tiene que ver con entrega, con sacrificio aún. Ellos estaban también perseverando en la comunión. Es decir, esta palabra significa algo que tenemos en común, que nos une a nuestros hermanos en la fe y en la obediencia al Señor. ¿Qué es lo que nos une? Una misma experiencia de salvación en Cristo Jesús. Que nos une la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado. Que nos une, somos parte del mismo cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nos une? Las promesas que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. ¿Qué nos une? El llevar las cargas los unos de los otros, el orar unos por otros, el ser misericordiosos unos con otros. Eso es lo que nos une. Nos une el amor de Cristo. Tenemos muchas cosas en común, y a veces le vamos y queremos machacar en aquellas cosas que nos alejan en vez de acercarnos al Señor y unos a otros, ¿no? Medite en las cosas que usted tiene en común con su hermano y con la iglesia, con la familia donde hemos sido puestos. Perseveraron en el compañerismo, es decir, en la coinonía. La palabra coinonía es una palabra que habla de compañerismo, compañeros en la lucha, compañeros en el servir a Cristo, compañeros en sostenernos, ayudarnos unos a otros, compañeros. Creo que Palito Ortega cantaba una canción así, ¿no? Qué viejo que estamos, ¿eh? Compañeros.
Hermanos, usted tiene a alguien que el Señor ha puesto a su lado, su compañero, porque son mejor dos que uno. Porque si el uno se cae, el otro le va a levantar, ¿no? Compañerismo, comunión. Somos llamados a practicar ese compañerismo, esa comunión que logró el Señor, ese vínculo de amor unos para con otros. Así que deje de buscarle pelos en la leche, pelos en la lengua o lo que sea defecto a su hermano en la fe. No sé si entendemos. No, sí, es una buena, vieron que nosotros disfrazamos la cosa. No, es una buena persona, pero, y ahí arranca la cuestión, ¿eh? Pero sepan mis hermanos que el Señor, tomemos el ejemplo que nos da el Señor cuando Él habla a las iglesias, ¿no? A las iglesias ahí en Apocalipsis. Pero es el Señor, no nos olvidemos de eso, ¿no? Él primero comienza alabando y destacando las virtudes de la iglesia. Y luego le dice lo que falta, pero es el Señor que conoce todas las cosas. El compañerismo tiene que ver con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado para amar a aquel que Él puso en el cuerpo al lado mío y que fue comprado con la misma sangre que yo fui comprado y con la misma sangre que he sido perdonado. Así que allí ellos perseveraban en la vida de oración, de dependencia del Señor, ¿no? Y allí entonces se producen resultados de este Dios maravilloso y asombroso. Allí leemos que había maravillas, señales, estaban juntos, ayudaban a los que estaban en necesidad, ¿sí? Querían estar allí juntos, alentar y hacer crecer su vida espiritual. Hermano y hermana, donde usted tiene que poner su atención y yo, es en hacer crecer y desarrollar su vida espiritual. Y por eso el reino de los cielos tiene que ser prioridad en su vida y en mi vida. La prioridad en su vida no es el trabajo, la prioridad en su vida no son los estudios. La prioridad en su vida, la prioridad es buscar primero el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿Entiende o no entiende esto, hermano? Por eso hay muchas veces estas confusiones, ¿no? Hoy cualquier otra actividad es puesta al mismo nivel que buscar primero el reino de los cielos. Cualquier actividad es puesto en la misma, y no es lo mismo. Usted podrá pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Si el Señor dijo que primero hay que buscar el reino de los cielos, es porque primero hay que buscar el reino de los cielos y su perfecta justicia. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces eso es donde quiero enfocar mi vida. Y termino con este pasaje de Apocalipsis que dice, capítulo 15, versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Gloria a Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Tú eres Dios de asombro, de maravillas. Por lo tanto, la iglesia se goza en el Señor. Amén. ¿Quiere ponerse de pie un momentito en esta noche? Estamos concluyendo, pero queremos tener un tiempo para orar. Le invito a cerrar sus ojos en oración un momento.
¿Cómo es el Dios a quien usted sirve? Y cuando decimos dioses y Dios y dioses u otros dioses, no estamos diciendo que los otros están al mismo nivel que Dios. Los otros dioses que menciona la palabra y que hoy son mencionados son invento de personas, de hombres. Hay un solo Dios verdadero, único. No hay otro como Él. Pero los que no lo reconocen, no lo aceptan, han creado e inventado sus propios dioses, que le podemos poner muchos nombres. Pero hay un solo Dios, eterno, soberano, un Dios que causa asombro, un Dios que mira sobre su creación, un Dios que conoce a todas las generaciones, todas las naciones, un Dios delante del cual un día todo hombre y mujer dará cuenta. Y el autor de Eclesiastés, Salomón, termina diciendo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, honra a Dios, obedece a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que somos llamados a alegrarnos y a gozarnos porque tenemos un Dios asombroso, un Dios maravilloso. Padre nuestro a través de Cristo Jesús. Aleluya. Dios de la creación. Tenemos al Dios Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Tenemos al Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Gloria sea su nombre, porque por eso dice la Biblia que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual. Así que aliéntese, recréese en esto, Dios. Siga dependiendo, siga confiando. No negocie con los Baales, con las Jezabeles, con los Acab. Ni se siente a la mesa de aquellos que quieren negociar o usted quiere darle un lugarcito para que no lo molesten, porque van a terminar ganando su corazón. Usted y yo tenemos que escuchar el llamado de Dios que dice: dame, hijo mío, tu corazón. A Él le pertenece en exclusividad. Y crea y confíe de que este Dios, el único Dios, en Cristo Jesús es su Dios. Y como Él no escatimó, Él no mezquinó ni a su propio Hijo, con Él también nos va a dar todas las cosas que Él cree que son necesarias para su vida y para la mía. Y si hay alguien aquí en esta noche que Dios le está diciendo: ¿hasta cuándo vas a seguir claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a seguir en el doble sentido? ¿Hasta cuándo? Pues esta noche el Espíritu Santo te llama a decirle: Señor, hasta aquí, hasta ahora, porque a partir de ahora voy a buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿Habrá alguien aquí que Dios le habló de esta manera también en esta noche? No te voy a hacer pasar adelante ni nada, sino que allí donde estás, porque Dios, que conoce tu corazón, que te ve, Él va a escuchar también tu oración. Si en esta noche hay una convicción clara en tu corazón de dejar de andar dudando, cavilando, echándole la culpa a otros tal vez de lo que estás viviendo, anda al Señor de la vida. Él está con brazos abiertos. Él te abraza, Él te sostiene, Él se da a conocer.
Él te va a llenar de su Espíritu Santo para que vivas en esta dimensión de asombro. Y no estoy hablando de que vas a andar levitando a 2 metros del suelo, ¿no? No estoy hablando de estas cosas. Estoy hablando que el tesoro va a ser en conocerle, en sentir su abrazo, su presencia. Y la bendición va a ser usado por Él, ¿no? Para que cosas asombrosas sigan ocurriendo, ¿no? Y el mayor asombro que el Señor produce es la salvación en Cristo Jesús en alguien, ¿no? No hay obra más maravillosa y asombrosa, pero aún hay promesas de Él que se tienen que cumplir y se van a cumplir en tu vida. No sé lo que Él te dijo, vos sabés, pero Él también te dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora bajo el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos a este Dios extraordinario. Te alabamos a ti, oh Dios. Tú eres asombroso, tú eres extraordinario. Señor, y en esta noche, en este lugar, si hay vidas que están claudicando, pero esta noche han escuchado de parte del Espíritu Santo tu llamado, que puedan decirle, Señor, acá estoy. Acá estoy. Ya no quiero dudar, quiero seguirte a ti con todo mi corazón. Si hay alguien así, dígaselo con sus palabras allí donde usted está al Señor. Si usted ha querido dialogar con Jezabel, con Acab, lo que ellos representan, ¿no? O ponerte de acuerdo con Goliat, no se puede, ni se debe. No se puede, ni se debe. Fuiste comprado por sangre para responder ahora en exclusividad a tu Padre que te creó, te dio vida física, pero sobre todo te hizo nacer de nuevo a través de Jesucristo, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Padre, en esta semana seguramente hay intenciones, hay decisiones, Señor, hay compromisos y hay una serie de cosas, pero que sea tu luz brillando, Señor, que seas tú el exaltado por decisiones que tomamos en favor tuyo, Señor. Te pido por tu iglesia, te pido por mis hermanos en la fe, Señor, y proclamamos, porque tu palabra lo dice, que tú eres un Dios que asombra. Que tú eres un Dios que asombra. Y vas a asombrar con las obras que haces, como siempre lo has hecho. No porque tienes que demostrarnos algo, sino que está en tu esencia. Tú eres así, Padre. Con solo mirar al firmamento podemos entender cuán grandes son tus obras. Cuán grandes son tus obras. Aleluya. Y cuán grande ha sido y es tu amor en favor de todo aquel que diste a tu Hijo Cristo Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuán maravilloso eres, oh Dios, que quieres y nos has llamado y has dado el camino para que estemos contigo en la eternidad. Yo te pido, Señor, que de los que están aquí en esta noche y aún de los que no han venido, tal vez, ninguno se pierda, oh Dios, sino que todos lleguen al final de la carrera. Señor, si hay allí ceguera espiritual, sea quitada en el nombre de Jesús. Y que juntos corramos la carrera con paciencia. Gracias por la familia, gracias por la iglesia, Señor, familia de la fe. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús y darte la gloria a ti, Padre.
En Cristo Jesús nuestro Señor oramos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y la iglesia dice, amén. Y le da un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya, gloria a Dios.